el día del sexto cumpleaños de Lucas. Pidió su deseo con toda devoción. Ojalá la tía Elena pudiera ser mi mamá. La Elena de la que hablaba era la secretaria de Eric, joven, hermosa, dulce y comprensiva. Había entrado en el corazón de Eric y, sin saber cuándo, también había entrado en el corazón de Lucas. Aquel día no me sentí herida ni decepcionada, ni armé ningún escándalo. En cambio, vacié el pastel en la basura y rompí el regalo de cumpleaños en pedazos. Después cerré la puerta con llave y le desbloqueé a mi hijo una experiencia de infancia que jamás olvidaría. Capítulo 1. El día del sexto cumpleaños de Lucas. Eric volvió a no tener tiempo. Hice el pastel con mis propias manos y compré el juguete que Lucas quería. Decoré la sala con el tema de Ultraman, que era su favorito. Todo lo que hice fue para que tuviera un cumpleaños feliz. Al ver el pequeño cuerpo de Lucas con su gorrito de cumpleaños puesto, pidiendo su deseo con tanta seriedad, yo estaba de un humor excelente. Hasta mi suegra, que siempre me resultaba insoportable, me pareció un poco más soportable. Después de apagar las velas, mi suegra le preguntó a Lucas: mi nietecito, ¿qué deseo pediste? Lucas me miró con sus grandes ojos, y yo le sonreí con ternura. Dilo, mamá también quiere saberlo. Y de su boquita salió una voz infantil: quiero que la tía Elena sea mi mamá. La sonrisa que tenía en los labios se me congeló. Parpadeé, incapaz de creerlo. Incluso mi suegra se quedó incrédula. Nietecito, ¿qué has dicho? Lucas alzó su carita inocente. Repitió lo que acababa de decir: quiero que la tía Elena sea mi mamá. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada echado sobre mi cabeza. Me dejaron helada hasta los huesos. Miré a este niño que llevé en mi vientre durante 10 meses. Nunca fue un niño fácil. Desde que nació, no podía separarse de mí. Los lloros, los despertares nocturnos, todo eso me dejó física y mentalmente agotada. Y aún así, yo seguía encontrándolo adorable. Pero ahora, su deseo de cumpleaños era que otra mujer fuera su madre. Este no era mi tesoro. Era un demonio, un monstruo, y los monstruos merecen ser castigados. La sala quedó en completo silencio. Mi suegra abrazaba a Lucas con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Se estaba burlando de mi fracaso como madre. La niñera, Mónica, estaba a un lado, incapaz de dejar de retorcerse las manos, esforzándose al máximo por reducir su presencia. Y Lucas, con esos ojos redondos, no dejaba ver lo que estaba pensando, pero yo sabía que, fuera lo que fuera, desde luego no era algo que me fuera a hacer feliz. Después de tanto tiempo siendo madre y tragándomelo todo, casi había olvidado que yo era de las que siempre devolvían el golpe. Cogí el pastel de cumpleaños de la mesa. En el pastel había dibujados los tres como una familia. Mi técnica no era muy buena, y la cara de Eric había quedado cubierta de sirope de chocolate hasta parecer un montón de mierda. Un pastel tan poco apetecible como ese no debería haber existido en primer lugar. Bajo la mirada de todos, tiré el pastel a la basura. Al ver que tiraba el pastel, Lucas gritó: ¡ah, mi pastel! Mi suegra siempre le daba dulces a escondidas, y siendo tan pequeño ya tenía los dientecitos negros. Por eso normalmente yo no le dejaba comer cosas dulces. Llevaba mucho tiempo esperando el pastel de hoy. Le lancé una mirada a Lucas. Mi expresión lo asustó, y se acurrucó en brazos de mi suegra. Al verlo, mi suegra enseguida se mostró descontenta conmigo. Gloria, ¿hacía falta llegar a eso? Los niños hablan sin pensar. ¿Por qué te pones al nivel de un niño? Después de decirme eso, abrazó a Lucas para calmarlo. Mi nietecito, la abuela hará que te compren otro pastel. Uno Häagen-Dazs. El que más te gusta. Sí, mamá es mala. No vamos a hacerle caso a la mamá mala. Lucas la imitó y me señaló con el dedo. Mamá mala. ¿Mamá mala? Hoy iba a enseñarle exactamente cómo era una mamá mala. Saqué del armario el palo de golf favorito de Eric. El palo brillaba con un hermoso resplandor metálico. Probablemente valía al menos lo que un coche. Si un hijo no es educado, la culpa es del padre. Eric, como padre, no le había enseñado a Lucas ni una sola cosa buena. Incluso llevó a su amante delante del niño. Siendo así, destrozarle un palo de golf no parecía demasiado, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Tú qué estás haciendo? Arrastrando el palo de golf, caminé paso a paso hacia mi suegra y Lucas. El regalo de cumpleaños de Lucas era un gran castillo de bloques. Todavía no había tenido tiempo de sacarlo porque quería darle una sorpresa. Le pedí a Mónica que fuera al dormitorio y trajera la caja. Delante de Lucas, abrí la caja del regalo. Al ver el precioso castillo, no pudo evitar soltar un «wow». Sus ojos brillaron al mirarme, completamente distinto a como había estado hacía un momento, cuando quería que otra mujer fuera su madre. «Mamá, ¿este es mi regalo de cumpleaños?».
Sonreí. Hace un momento sí, ahora ya no. Van. El palo de golf plateado dibujó un hermoso arco en el aire. El castillo se hizo añicos al instante. Destrocé el castillo. Y también destrocé su hermosa infancia, al ver su carita cubierta de lágrimas en un segundo, y la cara anciana de mi suegra congelada por el asombro. Volví a blandir el palo una y otra vez, hasta que los bloques quedaron hechos pedazos y el palo terminó doblado. Lucas lloraba con una desesperación desgarradora. No, mamá mala, ya no te quiero como mamá, quiero a la tía Elena. Torcí apenas la comisura de los labios. Arranqué a Lucas de los brazos de mi suegra. Su llanto se hizo aún más fuerte, tan insoportable que me taladraba la cabeza. Agarré un puñado de pañuelos y se los metí en la boca. Mi suegra se quedó paralizada por lo que hice. ¿Qué le vas a hacer a mi precioso nieto? Mónica, rápido, rápido. Llama a Eric para que vuelva. Su esposa se ha vuelto loca. No le respondí. Arrastré a Lucas escaleras arriba. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta con llave. El llanto de Lucas se calmó un poco. Dejó de gritar por Elena y en cambio se aferró a la puerta llamando a su abuela. Sabía que solo su abuela podía salvarlo. Arranqué 3 varas de una planta y lo miré desde arriba. También era mi primera vez como madre. No tenía experiencia. Lo único que había hecho era consentirlo, quererlo y darle lo mejor de todo. Como eso no le funcionaba, entonces cambiaría de método. Tal vez no supiera cómo disciplinar a un niño, pero sí había adiestrado perros. Cuando un perro te enseña los dientes por primera vez, tienes que hacerle entender el precio de hacerlo. Tienes que dejarle un recuerdo que le impida atreverse a enseñarte los dientes nunca más. Aquel día, rompí 3 varas. Destrocé todos los juguetes de Lucas. Lucas lloraba dentro de la habitación, y mi suegra lloraba fuera de la puerta. La abuela y el nieto interpretaron un dúo como una sinfonía, aliviando la fatiga de mi trabajo. 1 hora después, se oyó abrirse la puerta afuera y luego la voz de un hombre. Eric había vuelto. El Eric que decía que la empresa tenía asuntos importantes, que ni siquiera tenía tiempo para celebrar el cumpleaños de su hijo. Por fin había regresado. Gloria, abre la puerta. Justo después sonó una voz femenina. Hermana Gloria, abre rápido la puerta. Lucas solo es un niño. Al oír esa voz, mi mano, que ya iba a abrir la puerta, se detuvo. La voz de Elena sonaba apremiante. Parecía incluso más preocupada por Lucas que Eric, su propio padre. Volví la cabeza para mirar a Lucas. Al escuchar la voz de Elena, alzó los ojos, pero luego pareció recordar algo y los bajó enseguida. Gloria, aunque estés enfadada, no puedes desquitarte con Lucas. Con razón Lucas no te quiere. Solté una risa fría y abrí la puerta de golpe. La escena dentro hizo que aspiraran aire con fuerza. Mi suegra no pudo soportarlo más y corrió a la habitación para abrazar a Lucas. La habitación estaba hecha un desastre. El pequeño cuerpo de Lucas estaba arrodillado en el suelo, con marcas de sangre cruzándole la espalda y las nalgas. ¡Ay, ay, mi precioso nieto! Gloria, eres una víbora. Qué mala suerte tiene Lucas de tener una madre como tú. Si vuelves a pegarle a mi precioso nieto, no seguiré viviendo. Me burlé. Muy bien, si no quieres vivir, entonces muérete. Capítulo 3. El llanto de mi suegra se cortó en seco. No esperaba que yo dijera eso. Gloria, ¿qué demonios estás intentando hacer? ¿Así es como se comporta una madre? Este padre, que desde que nació el niño se ha lavado las manos por completo. Lo que más repite es preguntarme, ¿así es como se comporta una madre? ¿Con qué derecho lo pregunta? Mirando ese rostro ya hinchado y muy lejos de la juventud, levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. ¡Ah! La cabeza de Eric se fue hacia un lado. Había usado toda la fuerza de mi cuerpo en esa bofetada, y la palma me ardía del golpe. La mejilla se le hinchó y enrojeció al instante. Después de tantos años criando y calmando a un niño, yo ya no era aquella chica débil que no podía cargar ni levantar nada. Ahora, como madre, me había vuelto fuerte. Me miró sin poder creerlo. ¿Te has vuelto loca? Elena me señaló con el dedo. Tú, ¿cómo puedes pegarle a la gente? Sus dedos suaves rozaron la cara de Eric, y el dolor en sus ojos no podía ocultarse. Eric, ¿te duele? Gloria, aunque estés enfadada, no puedes pegar, ¿verdad? Lucas solo tiene 6 años. Lo único que quería era que yo fuera su mamá, y aún así fuiste capaz de golpearlo con tanta crueldad. Con razón Eric y Lucas no te quieren. Paf. Le di a Elena una bofetada con el revés de la mano. La gentuza viene en pareja, así que mis bofetadas también debían venir en pareja. Ya lo dije, ahora, como madre, me he vuelto fuerte. ¡Ah! El grito de Elena resonó por toda la villa. Eric dejó de recrearse en cuanto le dolía aquella bofetada y corrió a abrazarla. Lanzó su ultimátum. Gloria, nos divorciamos. Estoy harto de ti.
Mi suegra salió corriendo desde detrás de mí con Lucas en brazos. Divorcio. En nuestra familia no queremos una nuera tan malvada como tú. Bajé la mirada hacia Lucas. Su carita lloraba tanto que parecía la de un gatito manchado. La espalda y las nalgas las tenía tan golpeadas que no le quedaba un solo trozo de piel sano. Y fruncía sus cejitas aguantando el dolor. Le pregunté, Lucas, papá quiere divorciarse de mamá. ¿Tú qué opinas? Elena se apresuró a decir, Lucas, ¿quieres que la tía Elena sea tu mamá? Si ellos se divorcian, la tía podrá ser tu mamá. Tu papá y tu abuela están aquí, así que dilo sin miedo. No se atreverá a volver a pegarte. Mi suegra le acarició la cabeza. Mi nietecito, tu deseo de cumpleaños está a punto de hacerse realidad. Eric también lo miró con gesto de aliento, pero Lucas negó con la cabeza. No quiero que se divorcien. No quiero que papá y mamá se divorcien. Temiendo que no entendiera lo que significaba un divorcio, Elena se agachó para convencerlo. Lucas, ¿no quieres que la tía sea tu mamá? Mientras ellos se divorcien, la tía podrá ser tu mamá. Tu papá y tu abuela están aquí, así que dilo sin preocuparte. Ella no se atreverá a pegarte otra vez. Lucas me miró, moviendo la cabeza como un sonajero. No, yo solo tengo una mamá. Mamá, lo siento. Se soltó de la mano de Elena y se lanzó sobre mí. El hijo que yo di a luz jamás puede convertirse en el cuchillo que me atraviese. Todavía es pequeño y no entiende muchas cosas, sin una noción firme de lo correcto ni una visión del mundo formada. Es fácil manipularlo. No entiende lo que significaría que Elena se convirtiera en su madre. Esto no es cuestión de un trozo de pastel ni de un juguete. Yo puedo explicárselo y puedo corregirlo. Esta vez, puedo perdonarlo, pero no será un perdón sin ningún precio. Hoy, en el año en que cumple 6, le enseñé su primera lección. Cuando la razón no funciona, la fuerza convence mejor. Y está claro que ni mi marido ni mi suegra habían aprendido esa lección. No me importaba enseñarles de paso mientras educaba a mi hijo. Capítulo 4. Con Lucas en brazos, le dije a Eric, que me miraba atónito, pásame todas tus acciones de la empresa y me divorcio de ti. Sigue soñando. Alcé una ceja. Como no estaba de acuerdo, entonces no había nada más que hablar. Justo cuando me disponía a darme la vuelta y bajar las escaleras, Elena me detuvo. Espera, me has dado una bofetada. Voy a llamar a la policía. La miré con una sonrisa ambigua. Adelante, estoy dispuesta a pagar una indemnización, usando los bienes gananciales que Eric se gastó en ti. Pero, Elena, yo puedo reclamar los bienes gananciales en cualquier momento. ¿Tú vas a poder devolverlos? El rostro de Elena se quedó blanco de golpe. Durante este último año, Eric se había gastado bastante en ella. Eric protegió a Elena detrás de él. No la asustes. Todo eso se lo di yo por voluntad propia. Eric también había sido guapo de joven, delgado y apuesto, pero a su edad, seguir interpretando este tipo de escena de drama romántico ya resultaba francamente asqueroso. Entrecerré ligeramente los ojos. Qué conmovedor me parece vuestro romance adúltero. Un hombre infiel y una mujer amante. Tú, Lucas. Después de todo el alboroto, ya estaba medio dormido. Yo no tenía ganas de seguir perdiendo el tiempo con ellos. Le dije a Eric, te aviso, deja mi oficina limpia. El próximo lunes vuelvo a trabajar en la empresa. Después de decir eso, me marché con Lucas. A mi espalda sonaban los ladridos inútiles de Eric. ¿Vas a volver a trabajar? Entonces, ¿quién va a cuidar al niño? ¿No puedes dejar de montar drama? O te divorcias, o te quedas en casa cuidando al niño como es debido. La empresa emergente que ahora dirigía Eric la habíamos fundado originalmente Ryan, Eric y yo. Cuando acabábamos de graduarnos, los tres éramos mejores amigos. Eric tenía una situación familiar pobre, pero era talentoso y estaba dispuesto a esforzarse. En aquel entonces, con pura pasión y los 800,000 yuanes que Ryan y yo reunimos entre los dos, fundamos Sinsin. Más tarde, a medida que la empresa fue creciendo cada vez más, Eric y yo terminamos enamorándonos con el paso del tiempo. Después de casarnos y tener un hijo, Lucas me absorbía por completo y ya no tenía energías para ocuparme de la empresa. Mi puesto de vicepresidenta existía solo de nombre, pero en mis manos, siempre he tenido el 35% de las acciones. Cuando llevé a Lucas al piso que tengo en el centro de la ciudad, ya estaba profundamente dormido. Le apliqué yodo con cuidado sobre las heridas. Sería mentira decir que no me dolía el corazón, pero por mucho que me doliera, no podía permitir que siguiera así. En estos días, ya había encontrado un equipo profesional de crianza. No iba a seguir siendo ama de casa a tiempo completo, y Lucas tampoco podía seguir quedándose al cuidado de mi suegra. Por suerte, el dinero no me faltaba. El lunes por la mañana, me puse un traje que hacía mucho que no usaba y conduje hasta el edificio de la empresa. Hacía 2 años que no iba. En aquel entonces,
Sinsin era solo una pequeña empresa dentro de un edificio de oficinas. Ahora, todo el edificio era de Sinsin. Estaba a punto de subir cuando un guardia de seguridad me detuvo. No se permite la entrada a personal no autorizado. Era normal que el guardia no me conociera, pero no era normal que de un vistazo me identificara como personal no autorizado. Estaba a punto de hablar cuando de pronto sonó una voz masculina detrás de mí. Ella no es personal no autorizado. Me giré. Ryan estaba detrás de mí, con una sonrisa en el rostro. Gloria, ¿cuánto tiempo sin verte? Él no había cambiado demasiado. No se había vuelto grasiento ni se había dejado ir. Ahora tenía algo del atractivo de un hombre maduro. Sonreí, pero el joven guardia que me había detenido dijo con dificultad: «Jefe, pero la secretaria Elena nos dio instrucciones de no dejarla entrar». La expresión de Ryan se volvió sombría, y dijo con frialdad: «¿Desde cuándo manda una secretaria en esta empresa?». El guardia agachó la cabeza y no se atrevió a decir nada, pero siguió plantado delante del torniquete, sin dejarme pasar. Capítulo 5. Esto ya era el colmo del disparate. Toda mi paciencia se había agotado. En el vestíbulo del primer piso ya se había reunido un buen grupo de empleados para ver el espectáculo. Hasta Ryan tenía la cara un poco tensa, una vicepresidenta en toda regla, detenida por un guardia en la entrada de su propia empresa. Si eso se contaba por ahí, la gente se iba a partir de risa, pero no importaba. Si no me dejaban entrar, entonces entraría por mi cuenta. En el vestíbulo del primer piso colgaba suspendida una espada de acero. Era la espada de Damocles que yo misma mandé forjar en aquel entonces, cuando Eric y Ryan querían decorar la empresa para transmitir prosperidad y buen augurio. Fui yo quien insistió en colocar aquella espada. La espada de acero pesaba más de 40 jin, aunque no tenía filo. Para destrozar cosas seguía siendo bastante útil. Yo soy una persona bastante razonable. Un torniquete que ni siquiera podía reconocer mi cara estaba claro que no servía para nada bueno. En ese caso, ¿para qué dejarlo ahí si no era para romperlo? Van, van. Golpe tras golpe resonó por todo el vestíbulo. Los guardias se quedaron boquiabiertos, y los empleados que miraban el drama fueron sacando el móvil uno tras otro para grabar este escándalo tan raro de ver. Aquello era mucho más difícil de romper que un castillo de bloques. Después de golpearlo durante un buen rato, apenas había logrado dejar al descubierto los cables de dentro. Justo cuando iba a seguir, Elena bajó de arriba. «¿Qué estás haciendo? Seguridad. Detengan a esta loca ahora mismo». Los guardias iban a acercarse a mí, pero Ryan dio un paso al frente y se interpuso. «Secretaria Elena, Gloria es la vicepresidenta de la empresa. ¿Con qué autoridad pretende impedirle el paso?». Elena puso una cara como si se hubiera tragado una mosca, con todo el mundo mirando, y con Ryan bloqueándoles el paso. No podía ordenar que me echaran a empujones. Arrastré la espada de acero hasta el ascensor, rozando a Elena al pasar, mirándola desde fuera. Entrecerré un poco los ojos. «Dile a Eric que su papá ha venido con la espada de Damocles para juzgarlo». Las puertas del ascensor se cerraron, y Ryan soltó una carcajada. En sus ojos había admiración. «Gloria, después de tantos años, no has cambiado nada». No dije nada. Todos habíamos cambiado. Hacía tiempo que habíamos dejado de ser aquellos jóvenes de sangre caliente y lealtad ciega. La última planta estaba reservada a las oficinas de la alta dirección. Mi despacho había sido originalmente el más grande, y solo hoy descubrí que Eric había tirado tabiques y lo había fusionado con el suyo. Ese desgraciado había llevado la desvergüenza al extremo. Ryan me dio una palmada en el hombro. «Este es un asunto familiar entre ustedes dos. Yo no entraré». Lo detuve. «Esto no es un asunto familiar». Con Ryan abriéndome paso. Entrar en la oficina de Eric fue completamente fácil. Eric estaba sentado detrás del escritorio con el rostro sombrío. Estaba claro que sabía perfectamente lo que había pasado abajo. «Gloria, ¿puedes dejar de montar un escándalo?». No tenía ganas de perder tiempo con él. Saqué de mi bolso el certificado de mis acciones. «Eric, no tengo tiempo para tonterías. En una hora quiero separado todo lo que ya me pertenece. Proyectos, departamentos, esta oficina, lo que haga falta. Si no, ahora mismo le vendo todas mis acciones a Ryan». La expresión de Eric cambió bruscamente. Sabía perfectamente que, si yo estaba dispuesta a vender esas acciones, Ryan las compraría aunque tuviera que vender hasta la casa. Antes de casarnos, para evitar conflictos innecesarios dentro de la empresa, habíamos hecho una notaría sobre las participaciones. Las acciones originales que tengo en mi poder no se han movido en todos estos años. La proporción de acciones entre Eric y Ryan siempre se había mantenido más o menos igual, pero, hubiera notaría o no, yo seguía siendo la esposa de Eric. Entre los dos, nuestra familia controlaba el 56% de las acciones. Como durante estos 2 años yo no había aparecido,
Eric ya llevaba tiempo considerando mis acciones como algo que tenía en el bolsillo, y ya mostraba claramente una tendencia a querer mandar él solo. Cuando se conquista el mundo, todos son como hermanos, pero cuando la empresa ya está estable, hasta el más mínimo beneficio se convierte en motivo de conflicto. En una montaña no caben dos tigres. Ryan no tenía por qué aceptar quedar siempre por debajo. Capítulo 6. Ahora había vuelto a la empresa, y además de esta manera, no había nadie más feliz de ver esta situación que Ryan, y aún así todavía fingía un poco de resistencia. Gloria, esto no está muy bien, ¿no? Eric alzó la vista hacia Ryan, que sonreía con un descarado aire de satisfacción, y me dijo entre dientes, Gloria, eres despiadada. Pulsó la línea de secretaría y llamó a Elena. Elena entró con el mentón en alto, e incluso soltó un bufido frío al pasar junto a mí, pero en cuanto oyó las palabras de Eric, toda su arrogancia desapareció al instante. Elena frunció el ceño y empezó a hablar con tono meloso. Eric, ¿cómo puedes dejar que vuelva? ¿Qué se supone que va a pensar la gente de la empresa de mí después de esto? Eric hizo un gesto con la mano, claramente sin ganas de seguir hablando. Haz lo que te digo. Elena parpadeó, y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver que no servía de nada mirar a Eric, giró la cabeza y me lanzó una mirada cargada de rencor. De pronto me pareció divertidísimo. No es frecuente ver a una amante tan segura de sí misma y tan convencida de tener razón. En ese caso, mejor darle todavía más motivos para estarlo. Levanté un poco la barbilla y sonreí. También quiero a esta secretaria. Eric dio un golpe sobre la mesa y se puso en pie de un salto. No te pases. Sonreí y agité ligeramente mi certificado de acciones. Te ruego que me la cedas. Ante la mirada incrédula de Elena, Eric asintió con el rostro ensombrecido. Con la amenaza de la transferencia de acciones sobre la mesa, Eric actuó con una rapidez sorprendente. En una sola hora, no solo reestructuró los departamentos que pasarían a depender directamente de mí, sino que además me transfirió 2 proyectos que estaban en negociación. Eso sí, el personal de esos departamentos parecía, uno tras otro, más torpe e inútil que el anterior. La intención de Eric era demasiado evidente. Me había lanzado un montón de marginados y me había metido 2 proyectos sin importancia para despacharme. Aunque existiera una vicepresidenta más y un departamento más, eso no causaría el menor impacto real en la empresa. Y yo nunca tendría acceso a los proyectos verdaderamente centrales. Con el tiempo, tampoco tendría ninguna posición real dentro de la empresa. Si me negaba a aceptarlo y optaba por despedir personal, reestructurar el departamento y hacer reformas drásticas, solo las indemnizaciones por despido de todo el departamento ya serían una suma enorme. Llevaba años fuera del entorno laboral. Mi sensibilidad para detectar el funcionamiento interno de la empresa, el riesgo de los proyectos y la capacidad de los empleados había disminuido demasiado. Con mi capacidad actual, estaba claro que destrozaría ese departamento. Eric no necesitaba hacer nada más. Le bastaba con usar a Lucas para distraerme un poco, y yo arruinaría todo. Yo nunca he sido de esas personas cabezonas que necesitan demostrar su valor a toda costa. Siempre he creído que lo profesional debe dejarse en manos de profesionales. Ese mismo día busqué a un cazatalentos profesional y, con un salario altísimo, fiché a una gerente profesional para que se rebajara a venir a dirigir mi pequeño departamento. Su sueldo anual no guardaba ninguna proporción con los beneficios que mi departamento podía generar, pero no importaba. Ahora mismo, lo que menos me faltaba era dinero. Lo que me faltaba era entrar rápidamente en la estructura interna de la empresa y afianzar mi posición. Cuando fui a trabajar a la mañana siguiente, los torniquetes de abajo ya habían sido sustituidos por unos nuevos, y el joven guardia de seguridad del día anterior había desaparecido. La oficina de Eric ya estaba siendo demolida y renovada. Ryan quiso cederme la suya, pero rechacé la oferta. La oficina del gerente de mi departamento se la di a Noah, la gerente que había contratado. Yo me fui directamente al departamento 3, la zona con más empleados concentrados. El departamento 3 era el departamento de Eric, el que manejaba los proyectos más centrales de la empresa. Hice que me despejaran un escritorio y me puse a trabajar directamente en medio del área común. Por supuesto, mi secretaria tenía que quedarse conmigo allí, expuesta a las miradas de todo el mundo. Desde que llegué por la mañana, Elena no había dejado de seguirme a todas partes. Eric había cumplido su palabra. De verdad me había entregado a la mujer que tanto apreciaba. Quería que Elena me vigilara. Levanté la vista y miré a Elena, con los ojos enrojecidos. No parecía alguien capaz de cumplir esa tarea con éxito. Capítulo 7. Abrí el archivo. Aunque hacía mucho que no trabajaba, me bastó una sola mirada para ver que los datos estaban falseados y muy inflados. Esbocé una sonrisa. Si no querían dejarme vivir tranquila,
Entonces ellos tampoco iban a vivir tranquilos. Elena, baja a comprarme un café. Elena, ¿quieres amargarme hasta la muerte? Está hirviendo. ¿Lo haces a propósito para que no pueda bebérmelo? Ya no quiero café. Mejor tráeme un zumo de naranja. Cuando Elena dejó el zumo de naranja sobre mi mesa, ya casi era la hora del almuerzo. Tenía los ojos y la punta de la nariz rojos e hinchados. A simple vista se notaba que ya había llorado varias veces. Toda la gente del área de trabajo parecía tener la cabeza agachada, concentrada en sus tareas, pero en realidad estaban atentos a cada movimiento de mi lado. Miré el zumo de naranja y no lo toqué. Justo cuando iba a hablar, Elena no pudo aguantar más y preguntó con voz entrecortada por el llanto, ¿qué más quieres? Me reí, con una resistencia psicológica tan débil. ¿Qué hacía metiéndose a amante? No le respondí. En vez de eso, me puse de pie y me dirigí a la gente del área común. Perdón por ocupar espacio en vuestro departamento. Hoy invito yo al almuerzo. Elena, ve a preguntar qué quiere comer cada uno y tráelo todo antes del almuerzo, entregándolo en la oficina. Las amantes, vayan donde vayan, siempre terminan siendo rechazadas por todos. Aquellas personas habían estado viendo cómo atormentaba a Elena durante toda la mañana. Ahora les tocaba a ellos, y al unísono dijeron, gracias, señora del jefe. Señalé la placa de la mesa y sonreí. No me llaméis señora del jefe. De nuevo sonó una voz uniforme, gracias, directora general Gloria. Me giré para mirar a Elena, y por fin las lágrimas le brotaron sin control. Elena, yo quiero el malatán del local de enfrente, sin cilantro, sin ajo, menos pasta de sésamo y más vinagre. Yo quiero arroz con char siu, doble combinación de ternera y cerdo asado, sin picante. Los empleados fueron hablando uno tras otro, pidiendo toda clase de platos. En un departamento de más de 100 personas, consiguieron pedir comida de 60 o 70 restaurantes diferentes. Elena apretó los dientes mientras las lágrimas le caían una a una. No decía que no quería ni poder ni título. ¿Qué solo quería amor? Yo quería ver cuánto tiempo podía soportar gracias al amor de Eric. En el trabajo, la gente siempre sabe muy bien cómo tratar a cada uno según la situación. Todo lo que había pasado aquella mañana se propagó por toda la empresa. Incluso circuló un video de Elena secándose las lágrimas a escondidas. Al mediodía, Ryan me llamó para ir a comer. Miré la hora. Ya había pasado casi media hora de la hora de almuerzo, y Elena seguía sin volver. Les dije a los demás en la oficina, parece que Elena no va a traer la comida de vuelta. Elegid cualquier restaurante cerca de la empresa. Ide a comer. Yo pago. Cuando Elena regresó, descubrió que todo el departamento estaba vacío. Durante toda la tarde, Elena no volvió a aparecer. A las 4 de la tarde, la cuidadora de Lucas me llamó para decirme que una mujer que afirmaba ser mi suegra había ido a la puerta. Desde el cumpleaños de Lucas, no habíamos vuelto a la villa. Ese piso está a mi nombre, y mi suegra no tiene la clave. La cuidadora solo me reconoce a mí. Sin mi autorización, nadie puede llevarse a Lucas. Nada más colgar. Entró la llamada de mi suegra. Lo primero que hizo fue cuestionarme. Gloria, ¿por qué escondes a mi nieto? Date prisa y trae de vuelta a mi precioso nieto. Vuelve y cuida bien del niño. ¿Qué clase de gente de mala muerte has contratado? Que ni siquiera me dejan entrar. ¿Qué clase de mujer anda exhibiéndose por ahí de esa manera? Hasta fuiste a montar un escándalo a la empresa. Con razón a mi hijo no le gustas. Si ahora vuelves con el niño, todavía te seguiré considerando parte de nuestra familia. ¿Acaso formar parte de su familia era algún tipo de honor? Le colgué directamente y, de paso, la metí en la lista de bloqueados. De verdad que no sabe ni lo que dice. Capítulo 8. Hice que Recursos Humanos contara la ausencia de Elena aquella tarde como una falta injustificada. La empresa tenía una norma clara: 3 días de ausencia injustificada suponían la baja automática. Elena faltó 2 días seguidos, y el tercer día apareció justo antes del límite que habría contado como renuncia automática. Llevaba puesto un traje nuevo de Chanel y colgaba de su brazo un Hermès blanco. Además, llevaba un collar de diamantes en el cuello. Parecía que Eric la había compensado bastante bien por los agravios sufridos aquel día. Dejó el bolso sobre la mesa y, con la mano de uñas largas recién hechas tapándose la boca, dijo: Gloria, estos 2 días no me encontraba bien, así que salí a descansar un poco. No me dio tiempo a avisarte. No me lo tendrás en cuenta, ¿verdad? Encarnaba la afectación y el teatrillo de la forma más completa posible. Entrecerré los ojos con una sonrisa. Esto no era más que el principio. 1 o 2 días son llevaderos, pero, ¿y 1 semana o 2? Hay 1000 maneras de hacerle la vida imposible a alguien. Puede que hoy Eric logre calmarla con un Hermès blanco, pero no puede comprarle uno todos los días. 1 semana después, Elena volvió a faltar. Al final,
Eric no pudo seguir aguantando y apareció personalmente. Me pidió que llevara también a Lucas de vuelta a casa para cenar. Esta vez, no me negué. Volví a la villa con Lucas y con Angélica, la especialista en crianza. En cuanto mi suegra vio a Lucas, se apresuró a acercarse. ¡Ay! Cuánto ha echado de menos la abuela a su nietecito. Ven, que la abuela te dé un besito. Antes de que pudiera tocarlo, Angélica la detuvo. Lo siento. En la boca de los adultos hay muchas bacterias. Lucas tiene las defensas bajas, así que no es conveniente que entre en contacto con su saliva. Mi suegra se quedó paralizada por las palabras de Angélica. Lucas, de pie a un lado como si fuera ya un pequeño adulto, dijo: abuela, la profesora tiene razón. Hacer eso no es higiénico. Bajo la mirada atónita de mi suegra, Lucas fue obedientemente a lavarse las manos y se sentó, justo cuando mi suegra estaba a punto de estallar. Eric y Elena salieron de la habitación de arriba. Por lo que se veía, ya se habían instalado en mi dormitorio, con aires de dueña de la casa. Elena me recibió. Gloria, has llegado. Le pedí a Angélica que se llevara a Lucas a jugar. Hoy no me habían hecho volver solo para presumir de que ella ya se había instalado como señora de la casa. Gloria, este es el acuerdo de divorcio. Si te parece bien, fírmalo. Eric estaba al lado, con la cabeza baja. Incluso cuando ya habían llegado al punto del divorcio, seguía dejando que una mujer diera la cara por él. Lo miré fijamente un momento y abrí el acuerdo de divorcio. 3 millones en bienes a su nombre, una vivienda y un coche. Dispuesto a entregar todo el efectivo a la señora Gloria. El acuerdo de divorcio estaba lleno de agujeros. Eric no era tonto. Si se atrevía a redactarlo así, era porque podía hacer que, sobre el papel, pareciera que esos eran todos los bienes que tenía a su nombre. Cerré el documento. De acuerdo, haré que mi abogado se ponga en contacto contigo para hacer una liquidación patrimonial como corresponde. Gloria, el niño puede quedarse contigo, pero debes garantizar que no venderás tus acciones a Ryan. Miré el vientre apenas abultado de Elena y sonreí con ironía. Eric, tú eres el que fue infiel. ¿Con qué derecho pretendes discutir conmigo la custodia del niño? Añade una cláusula más, que Lucas rompa toda relación con tu familia. Entonces sí puedo darte una carta de garantía prometiendo que no transferiré mis acciones a nadie. Mi suegra se puso de pie de golpe y miró fijamente a Eric. Lucas es la sangre de nuestra familia. Eric frunció el ceño y guardó silencio durante un largo rato. De acuerdo. Mi suegra se quedó inmóvil, mirando a su hijo con incredulidad. Después de tantos años metido en el mundo de los negocios, para él no había nada más importante que el beneficio. Sonreí satisfecha. No muy lejos de allí, Lucas había presenciado todo. Capítulo 9. La liquidación de bienes avanzó con una rapidez asombrosa, y las cifras reales coincidían con las del acuerdo. Elena dimitió. Se decía que estaba en casa cuidando el embarazo, esperando únicamente a que nos entregaran el certificado de divorcio para casarse con Eric. Eric y yo a veces nos cruzábamos en la empresa, pero ninguno de los dos decía una palabra. En cuanto terminó el periodo de reflexión del divorcio, conseguimos el certificado sin problemas. Después de obtenerlo, no le dije ni una sola palabra. Nosotros también nos habíamos amado alguna vez. Habíamos soportado juntos los días más duros. Cuando encontré pintalabios en su camisa, cuando vi los mensajes de Elena, le di oportunidades y hasta me tragué mi orgullo fingiendo no verlo. ¿Y él? Dijo que solo ahora se había dado cuenta de que lo que había entre nosotros era solo un afecto de familia, que lo de Elena sí era amor. Después del divorcio, Ryan pidió comida francesa para celebrarlo conmigo y además me envió un gran ramo de flores para felicitarme por mi nueva vida. Rosas, muy aromáticas, pero con espinas. Después de la celebración, cambié enseguida el apellido de Lucas. Por su parte, Ryan ya había empezado a moverse. A primera hora de la mañana siguiente, cuando llegué a la empresa, me encontré justo con que la policía se llevaba a Eric. No me sorprendió, lo miré sonriendo. En el instante en que me vio, Eric lo entendió todo. Yo había firmado el acuerdo de divorcio con tanta facilidad. No había usado su infidelidad para exigir dinero. Solo me había dado 3 millones y me había despachado. Y todo aquello lo estaba esperando justo aquí. Elena estaba embarazada. Un hijo no espera a nadie. Eric no quería que el niño cargara con el estigma de ser ilegítimo. Así que necesitaba divorciarse de mí sí o sí. Yo sabía perfectamente que, si él se lo proponía, era imposible que durante el divorcio lograra obtener la parte del patrimonio que me correspondía. Eric iba a transferir los bienes sin dejar ni rastro. Así que volví a la empresa y me alié con Ryan. Por un lado, le hice la vida difícil a Elena, obligando a Eric a mover bienes y acelerando el divorcio. Y por otro lado, provoqué a Elena para apaciguar sus emociones. Eric tenía que gastar dinero en ella, pero mientras transfería bienes,
Eric solo podía tirar primero de fondos de la empresa. Y cuando se investigó, se descubrió que ya había usado 20 millones. Él creía que bastaba con reponer el dinero de la empresa discretamente después del divorcio y no pasaría nada. No se imaginó que todo aquello había sido una trampa que le tendimos. Sus proyectos clave funcionaban mediante un equipo creado aparte, al que los demás no podían acceder. Yo había pasado tanto tiempo trabajando en el departamento 3 no solo para que me tomaran por un mono de exhibición. Después de que se llevaran a Eric, mi abogado lo demandó de inmediato por transferencia ilegal de bienes gananciales. Si quería devolver ese dinero, se vería obligado a admitir que había transferido ilegalmente patrimonio del matrimonio. Fuera como fuera, no podía librarse del delito de apropiación indebida de fondos de la empresa. La cantidad era enorme, suficiente para que acabara en prisión durante mucho tiempo. Ni un solo céntimo de lo que me pertenece iba a faltar. Después de que arrestaran a Eric, su madre vino a buscarme varias veces. Yo tenía guardaespaldas a mi alrededor, así que ni siquiera tuvo ocasión de acercarse. La oficina de la última planta por fin quedó terminada. Durante este tiempo, yo había sido como una esponja, recuperando frenéticamente los años que había perdido. Y ahora que por fin tenía algo de margen, trabajaba todavía más, hasta olvidarme de comer y dormir, salvo el tiempo que dedicaba a Lucas. Todo lo demás lo pasaba en la empresa. Cada vez que Ryan tenía un hueco, me traía comida. Con el tiempo, empezaron a circular rumores por toda la empresa. Algunos decían que llevaba todos estos años sin casarse porque había estado esperándome. Otros decían que ya me había amado en secreto cuando éramos jóvenes, tejiendo entre los tres una compleja historia de triángulo amoroso. Los rumores mueren ante los sabios, así que al principio no les di importancia, pero los rumores se hicieron cada vez más intensos. Y Ryan también empezó a comportarse de forma cada vez más extraña. Todos los días, sin falta, mandaba un ramo de rosas a mi despacho. Daba rodeos para llevarme y traerme del trabajo. Incluso cuando yo iba en mi propio coche, él seguía detrás de mí. Se lo dije claramente, no me mandes más flores. Pero él me preguntó si lo que pasaba era que no me gustaban las rosas. Y dijo que podía enviarme otras flores. Los rumores siguieron creciendo. Y dio la casualidad de que llegaba la gala anual de la empresa. El primer gran evento desde mi regreso. Como mayor accionista de la compañía, también había preparado un discurso. Cuando terminé de hablar, las luces se apagaron de repente. Una mala corazonada me subió al pecho. Capítulo 10. La música suave empezó a sonar por los altavoces mientras Ryan subía al escenario con un ramo de flores en las manos. Iba a declararse delante de toda la empresa. Subió al escenario y me miró con una intensidad cargada de sentimiento. Gloria, la verdad es que me gustas desde hace mucho tiempo. Cuando fundamos la empresa juntos, en aquella oficina de apenas unos metros, fuiste tú quien me animó. Yo siempre te he estado esperando. En sus ojos había una supuesta devoción tan empalagosa que me daba náuseas. Lo miré sin la menor calidez en la mirada. Eric era un canalla, y Ryan no se quedaba atrás. Todos estos años, aunque no se casó, nunca dejó de tener mujeres alrededor. Los rumores se repitieron tanto que hasta él mismo acabó creyéndoselos. Por conseguir mis acciones, era capaz incluso de decir cosas tan repulsivas. Un hombre ya en la treintena, y aún pretendía montar el cuento del amor puro. Cuando por fin terminó de hablar, le arrebaté el micrófono. Entrecerré los ojos con una sonrisa. Tú te mereces algo mejor, no a alguien como yo, que soy lo mejor de todo. Luego me giré hacia los empleados que estaban abajo y dije, Ryan solo estaba bromeando con todos. Que siga la gala. Dejé el micrófono y me bajé del escenario sin importar la cara que puso Ryan. ¿De verdad creía que había vivido todos estos años en vano? Ryan y Eric hacía mucho que habían puesto los intereses por encima de todo. De sus bocas solo salían mentiras. Cuando los hombres tienen dinero, se corrompen. Entonces, ¿por qué iba a pensarse que cuando las mujeres consiguen dinero se quedan en el mismo sitio, siendo esas florecitas blancas inocentes y bondadosas? Al día siguiente, el video de su declaración en la gala anual fue subido a internet. Los internautas lo convirtieron en el típico segundo protagonista masculino profundamente enamorado de las novelas. Mientras yo quedaba como la protagonista ingrata. Se burlaban de mí por ser una mujer divorciada y con un hijo, y aún así atreverme a rechazar a un soltero de oro como Ryan. Internet se llenó de comentarios insultándome. Ryan manejaba la opinión pública en la sombra y estaba impulsando una campaña de acoso en línea contra mí. En mi despacho, mi asistente me entregó los archivos de proyectos que Ryan había rechazado. Todo documento que pasó por sus manos aquella mañana fue devuelto. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Y no hay nada más peligroso que actuar guiado por la emoción y la arrogancia. Quería obligarme a bajar la cabeza de esa manera. Ni soñarlo. Pagaría el precio más alto por su arrogancia.
Un mes después, por fin se dictó sentencia en el caso de Eric, por apropiarse indebidamente de una enorme suma de fondos de la empresa. Fue condenado a 8 años de prisión. Después de devolver el dinero malversado, Eric todavía tenía que pagarme los bienes del matrimonio que había transferido a escondidas. Fui a verlo. Estaba mucho más demacrado y más delgado. De hecho, se parecía un poco al Eric de cuando recién habíamos fundado la empresa. En cuanto me vio, se le enrojecieron los ojos al instante. Gloria, me arrepiento, no debería haberte tratado así. Tú eras tan buena conmigo, de verdad me arrepiento. Elena abortó al bebé. Era justo lo que esperaba. El padre del niño estaba en prisión, así que era perfectamente normal que ella abortara. Las lágrimas de un canalla no valen ni un céntimo, pero en ese momento, yo todavía tenía que seguirle el juego un poco. Eric, compórtate bien ahí dentro y reeduca tu conducta. Yo me encargaré de lo de fuera. Ryan ha cambiado. Me está reprimiendo dentro de la empresa y está comprando acciones dispersas para debilitar mi posición. No querrás ver cómo Ryan se traga la empresa que levantamos juntos, ¿verdad? Al principio, cuando empecé a hablarle de sus acciones, se resistía, pero con el tiempo, yo era la única que iba a visitarlo. Le llevaba comida y bebida, me interesaba por él y le mostraba preocupación. Cuando alguien está en una situación desesperada, hasta una brizna de hierba puede parecerle una cuerda salvavidas. En apenas 3 meses, conseguí que me cediera la representación de sus acciones, comprando acciones dispersas, ganándome a los miembros del consejo, convocando de nuevo la junta y eligiendo presidente. Fue entonces cuando Ryan se dio cuenta de que me había subestimado, mientras él aún pensaba en cómo obligarme a estar con él. Yo ya estaba poniendo en marcha el plan para echarlo de la empresa. Capítulo 11. La influencia de Ryan dentro de la empresa era realmente demasiado grande. Incluso después de convertirme en presidenta y ponerle trabas a cada paso, me llevó 2 años enteros arrebatarle el poder real que tenía en sus manos. En estos 2 años, el porcentaje de acciones en mis manos ya había superado el 50%. La empresa se había convertido en un reino donde solo mi palabra mandaba. Lucas ya había empezado la primaria. Desde el día en que Eric lo abandonó por beneficio, no volvió a mencionar a su padre ni una sola vez. Yo había instalado a la madre de Eric en su ciudad natal, ya que iba a ejercer como representante de las acciones de Eric. Naturalmente no podía tratar mal a su madre. En cuanto a las acciones que aún estaban a nombre de Eric, todavía faltaban 6 años. Cuando saliera, el mundo ya habría cambiado por completo. Aquel día, mientras comía fuera con Lucas, de repente se escuchó una serie de gritos e insultos. Levanté la vista y vi una cara conocida. Elena estaba agarrando a una muchacha y gritándole cosas como amante y zorra. El hombre que estaba a un lado se abalanzó y le dio una bofetada a Elena. «Cállate de una vez y vuelve a casa ahora mismo». La chica a la que Elena sujetaba lloraba desconsoladamente. La amante es la que no es amada. Él y yo nos amamos de verdad. Después de decir eso, el hombre se fue del restaurante abrazándola. Solo Elena quedó allí, sola, cubriéndose la cara. Retiré la mirada y entré con Lucas en el reservado. Supongo que eso era el karma.